son los ejemplos de cuarentena, el diluvio y los 40 años del pueblo de Israel en el desierto. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, siempre el número 40 tiene un porqué, hay una razón de ser. Y es lo que la iglesia ha venido transmitiéndonos de generación en generación. Un tercer ejemplo, los 40 días de Moisés en el monte Sinaí. Entonces, en esos 40 días hay un porqué, es cuando va a recibir Moisés la ley, las tablas. ¿Y qué es lo que sucede cuando Moisés baja del monte? ¿Cómo encuentra el pueblo? En fiesta. Bailando la Macarena me encuentra. Otro ejemplo de cuarentena, los 40 días del profeta Elías en el desierto. Y eso es para encontrarse con Yahweh, con el Señor. ¿Y qué es lo que va a estar experimentando Elías antes de ese encuentro con Dios? Se quería matar, se quería suicidar. Le reclama y le dice, ¿por qué no me quitan la vida? Y el Señor en su misericordia le manda un ángel y le dice, come y bebe, porque el largo camino te espera. ¿Y en dónde se encuentra Elías? ¿Dónde se encuentra el profeta con el Señor? Se encuentra en una suave, en la calma. En la calma. Entonces nosotros en estos desiertos de nuestra vida, en este ajetreo de querer sobrevivir, porque ahora en este mundo es ¿a quién sobrevive? Eso es lo único que hacemos, tratar de sobrevivir. Pero en este tratar de sobrevivir, busquemos un lugar para aquietarnos y poder encontrarnos con Él, con el Señor. Es otra oportunidad de vivir la Cuaresma, y si todavía no nos hemos encontrado con Él, ya de veras, yo siempre voy a decir una cosa es encontrarme con el Señor Jesús, y otra muy distinta es encontrarme con Dios Espíritu Santo sin merecer al Verbo, sin desmerecer al Verbo. ¿Por qué digo eso? Porque los discípulos comen con Jesús, los discípulos van a la fiesta con Jesús, los discípulos ven todos los milagros de Jesús, y cuando llega el momento del Getsemaní, lo abandonan. Pero cuando viene Pentecostés, aquel que le ha negado, aquel que ha blasfemado, es el primero en ponerse en pie y hablar en nombre del resucitado. Y en esa primera predicación, ¿cuántos se van a convertir? Está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se convierten. Por eso, mi amado hermano, si nosotros tenemos ese momento de dejarnos amar por el Señor, Pedro se deja amar por Jesús. ¿Cuándo se deja amar Pedro por Jesús? Si ustedes se recuerdan, Pedro es soberbio. Pedro se le para en el momento de la última cena del Jueves Santo y le dice, ¿cómo vas a creer que yo voy a permitir que me laven los pies? Yo no voy a dejar eso. ¿Qué está haciendo Pedro? Pedro no se quiere dejar amar. Pedro viene y le dice, mira, si me toca defenderte, incluso hasta con mi vida lo voy a hacer. Viene el maestro y le dice, Pedrito, Pedrito, yo te digo que antes que cante el gallo me habrán negado 3 veces. Y las 3 veces le negó. Y como ya lo tenían aburrido a Pedro, porque lo comienzan a señalar y le dicen, es que tú eras de él, tú hablas como él. Le dicen a Pedro, y Pedro dice blasfemo, para que ya no lo vincularan con el maestro. Y en ese momento cantó el gallo y se recordó y lloró amargamente. Pero hasta ese momento no se ha dejado amar por el Señor. ¿Cuándo Pedro se deja amar por el Señor?
Y eso lo vamos a ver en los momentos de Pascua, pero me adelanto un poquito. ¿Cuándo se deja amar por el Señor? Cuando confirma su fe. Cuando le lava los pies al Señor. ¿Cuándo se deja amar? ¿Se recuerdan ustedes el pasaje de que Pedro se ha ido a dónde? Se ha ido al mismo lugar de donde lo sacó. Y como el maestro es sabio, ya sabe dónde le va a encontrar. Solo que esta vez no se sube a la barca. ¿Está dónde? Está en la orilla. ¿Y quién va a divisar al maestro? El discípulo amado le va a reconocer. No le reconoce en la noche, le reconoce en la madrugada. Cuando ya va amaneciendo. Dice el discípulo amado, es el Señor. Dice la palabra que Pedro estaba casi desnudo y se aventó y llegó. Y ya estaba el maestro preparándoles algo. Pero todavía les pregunta, ¿tienen ustedes algo? ¿Sí? Entonces ellos llevan de los peces que han pescado, preparan la comida y luego viene el encuentro entre el amor y Pedro. Y Pedro se siente tan miseria, tan miserable, tan la regué, tan hipócrita, que cuando Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Cuál es la respuesta? Sí. ¿Ah? ¿Tú sabes qué? Así le responde. ¿Te quiero? Le vuelve a preguntar por segunda vez, Pedro, ¿me amas? No le responde. Le da vergüenza, como muchas veces a nosotros nos da vergüenza decirle a nuestros seres amados, te amo. Muchas veces nos da una de las quejas de los hijos cuando tenemos encuentros de juveniles, cuando estamos en esos momentos de quebrantamiento, es que mi papá nunca me dijo que me amaba. El mundo se lo está diciendo. Y el Señor se abaja tanto que ya no le pregunta, ¿me amas? Sino que le pregunta, le pregunta, Pedro, ¿me? Es la tercera vez. Y Pedro se siente tan mal que es incapaz de responderle te quiero. Ahí le dice, ¿tú lo sabes? ¿Cuándo se deja amar Pedro? Cuando reconoce su miseria. Pedro se deja amar cuando se encuentra con Dios Espíritu Santo. Porque antes de encontrarse con el Espíritu Santo, Pedro es incapaz de dar testimonio del resucitado. Solo cuando recibe la fuerza de lo alto, tiene la capacidad para ponerse en pie y dar testimonio de aquel que lo ha amado hasta el extremo. Y que aunque le negó 3 veces, no le quitó la misión que le había encomendado. La cuaresma, mi amado hermano, 2023, posiblemente nosotros hayamos fallado de pensamiento, palabra, obra o de omisión. Déjate amar, para que seas capaz de amar a aquellos a quienes les vas a ir a dar el eco de lo que hoy estamos recibiendo acá. Porque en el 2003 la gente, mi amado hermano, se está yendo de la iglesia por falta de amor. La iglesia, mi amado hermano, necesita ser una fábrica de amor. La gente está necesitando que le escuche. La gente está necesitando de que seamos empáticos. La gente está necesitando que vayamos y le digamos, aquí estoy. Si no, vean por qué las iglesias protestantes, mal llamadas iglesias, si hay bautizados son iglesias, si se bautizaron dentro de los católicos. Del caso contrario, son salones o lugares del pueblo. Pero si en esos salones o lugares de encuentro hay bautizados de la iglesia católica, son iglesias. Esa gente nos está ganando el mandado porque van en los momentos de crisis y dificultad. Y la gente se siente tan amada que dice, yo me voy donde me están amando. ¿Sí? Entonces en esta cuaresma
nosotros vamos a dar testimonio de quién? Del amor eterno. No damos testimonio de otra cosa. No damos testimonio de otra. Damos testimonio de aquel que vino a darnos testimonio del Abba nuestro. ¿Y quién es el Abba nuestro? El que nos ama hasta el extremo. Y tanto nos amó, mi amado hermano, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, dice San Juan 3:16, no se pierda, sino que tenga vida. Y un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Y en esto seréis mis amigos, si cumplid lo que yo os mando. Entonces surge la pregunta, ¿por qué luego de 21 siglos nos seguimos agarrando de los pelos en la parroquia? Porque no hemos tenido el encuentro con Dios. Porque nos seguimos fijando en los errores cuando están en el presbiterio. Porque nos seguimos fijando, mi amado hermano, en los errores de a veces. No es lo mismo estar en la cancha que estar en las gradas. Para poder, mi amado hermano, estar en la cancha, hay que tener pantalones. ¿Y cómo lo alcanzamos? Con los pantalones que tuvo Pedro, dejarse llenar ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por eso es la era de Dios Espíritu Santo. No sé si ya les he dicho esto a ustedes, pero les digo acá, busquen Hechos 29. El libro de los Hechos en el capítulo 29, del 1 en adelante. Cuando lo encuentre se viene al frente y proclama la palabra. ¿Ya lo encontraron? ¿Qué traducción tiene usted? No, no sirve esta Biblia. Se me cayó cuando Se me cayó cuando Hechos 29, anótelo. Soy yo. Hechos 29, Jesús. Hechos 29 es el agente de pastoral. Porque en el 2000, mi amado hermano, 23, Hechos 29 se sigue viviendo. ¿Qué le dice Pedro y Juan al que había estado toda la vida en la entrada del templo? Oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. ¿En nombre de quién? De Yeshua. Camina y anda. Mire qué peculiar. Dice la palabra, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que ese paralítico había estado todos los días de su vida ahí. Si el verbo cumplía la ley, significa que lo vio. ¿Sí o no? Sí. Y no le hizo nada. Porque se le dejó a quién. Esto te toca a vos, Pedro, sin decirle nada. Cuando ya haya muerto y te encuentres con mi espíritu y te hayas dejado amar, le vas a levantar. Nadie que no se encuentre con Dios Espíritu Santo puede hablar en nombre del Verbo, porque no da testimonio del Verbo, sino que da testimonio de él mismo. Y por eso es que estamos hiriendo a las personas, y las personas están yendo. No lo digo yo, lo dice la CIDAL. La última encuesta, ya no somos la mayor iglesia en el país. Los protestantes casi llegan al 50%. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque allá les están amando. Porque ¿por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué va usted a la iglesia? Porque el cura, porque el hermano, porque el obispo, porque el papa me dice, Dios es amor. ¿Sí o no? Sí. El hermano Fernando le dice a usted, Dios es amor. Dios es amor. La Biblia lo dice. Dios es amor. La Biblia lo dice. Dios es amor.
La Biblia lo repite. Pablo lo repite. Búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 5, primera de Juan. búsquelo. En el capítulo 4. versículo 5. primera de Juan. búsquelo. Ese sí lo vaya. ¿Cuesta dar amor, hermanos? Sí. ¿Por qué creen que nos cuesta dar amor? Porque no lo recibimos. Porque no lo hemos dejado. Amar y Le pregunto a usted. Porque perdone, pero bueno, yo que ya estoy grande, a mí mi mamá nunca me dijo que me ama. Y hasta ahorita yo la tengo viva y yo le digo, mamá, yo la quiero, yo la amo. Entonces, no sé, entonces yo sí le digo a mis hijos, o a mi nieta, pero yo no lo recibí. ¿Duele? Duele. ¿Qué tenemos que hacer? Dejarnos. Así que, hermanos, cuando usted esté en problemas, no cometa un error. Cuando estemos en problemas, digamos: estoy jodido, oren por mí. O usted va donde el médico y le dice: doctor, ajá, mi Juanita, ¿a qué viene? Fíjese que vengo a pasar consulta. Dígame, cuente, ¿y qué siente? Nada, doctor. ¿Y está bien? Sí, doctor, estoy bien. ¿Y cómo le va? Bien, doctor. Muchas veces hacemos eso dentro de la iglesia, ¿sí o no? Sí. Yo le digo a mis hermanos, tenemos hasta un chat, les digo: pongan por el amor de Cristo que necesitan oración. Miren, un 24 de diciembre, Nochebuena, metido, mi amado hermano, en el centro ginecológico con mi hija, con mi esposa, porque mi hija tenía una infección de vías urinarias hasta más no ver, en plena pandemia. ¿Y ustedes creen que yo me quedé callado? No, hombre, yo agarré el celular y busqué todos los curas que eran mis amigos y les comencé a decir: póngame a mi hija en la misa, póngame a mi hija en la misa, póngame a mi hija en la misa. Y a todos mis hermanos, hasta la radio, a mis compañeros: oren por ella. Ya cuando iban a ser casi las 10 de la noche, yo le dije al médico: mire, aquí huele a muerte de novedad. ¿Y ustedes creen que hubo champán? ¿Ustedes creen que hubo estrés? No, llegamos matadísimos a la casa. Y mi hermana mayor, me recuerdo que me habló y me dijo: Nando, ya está en la casa, sí, te voy a pasar a dejar la comida que hemos preparado. Yo no le dije a mi mamá, a mi papá, a mi hermana: mire, no celebren, no, vayan y disfruten, porque el Señor nos tiene en esto, porque nos está haciendo mejores. Para eso es la cuaresma. No le diga al Señor: ¿por qué yo, Señor? Porque le va a decir el Señor: ¿y por qué no? Es que esa parte cuesta aceptarla. Cuesta. ¿Cuándo nos cuesta? Cuando no nos hemos dejado Amar. Esa parte es bien difícil. amar. Avanzamos, porque son las 4:10 y tengo ya poco tiempo. 2 ejemplos más. La cuarentena de Nínive. Esa es muy conocida para nosotros. El profeta que lo está mandando el Señor que vaya ¿a qué? A y le dice: si yo ya sé que vos sos aquí. Y se va, ¿verdad? ¿Y de dónde lo saca? ¿De dónde lo saca? Búsqueme la Biblia donde dice ballena. Pez. Cuando usted no vaya, no comete errores. En catequesis básica, en catequesis de niños, el Señor sacó a Jonás de la ballena. ¿Dónde, por el amor de Cristo, dice que lo sacó de una ballena? A Pablo el Señor lo botó de un caballo. ¿Dónde en la Biblia dice que lo botó del caballo? Que somos apóstoles. Significa que somos enviados, porque somos antes disciplinados. ¿Sí? Disciplinados. Y aquel que es discípulo
vive en una constante disciplina de formación. Entonces, prefiguración de lo que va a ser Cristo en el triduo pascual. Muere y ¿cuántos días está dentro del gran pez? Y se lo comió la ballena a Cristo. Es prefiguración, lo de Jonás con lo que va a vivenciar Cristo. ¿Por qué se van para la otra iglesia? Porque a él le están amando, pero el que lo tuvo que formar no lo formó bien, no formó su carácter, porque le dejó que al pobre Jonás se lo comió una ballena. Eso es catequesis de Hollywood, no catequesis de la Iglesia Universal. No se vayan a enojar. Y lo último, Jesús en el desierto. ¿Cuántos días y cuántas noches? 40 días. ¿Y contra quién va a pelear? ¿Y contra quién va a hablar? ¿Con quién va a hablar Jesús? En esos 40 días y 40 noches. ¿Ah? ¿Con él? Y en el momento de la tentación, ¿con quién va a hablar? Anótelo y subrayelo, si anda marcador. Nunca Cristo habla con la serpiente. Nunca. Servidores, nunca se dialoga con la serpiente. Cristo nunca habla con la serpiente. La Inmaculada nunca habló con la serpiente. Nunca. Por eso es que ustedes ven al Pedro actual diciéndonos, nunca dialoguen con la serpiente. Con el diablo nunca se dialoga. ¿Dialogamos con quién? Con el Verbo, con el Padre. Pero jamás con la serpiente. Jamás. ¿Cuál fue el error de Adán y de Eva? No, el error de Eva, no de Adán. Sí, Adán no habló con la serpiente. Fue Eva. Díganme en la Biblia dónde dice que es una manzana. Es un fruto prohibido. Apetitoso, exquisito a los ojos de quién? El hombre. Entonces, ¿cuál es la disciplina? Lectura comprensiva. ¿Por qué? Porque ustedes son el eco. Ustedes se convierten en los oradores. A ustedes les va a creer las personas. ¿Sí? De ahí la importancia del docente. La criatura, ¿a quién le cree? ¿Cuántos domingos van a ser de Cuaresma? El primer domingo, y lo vamos contando para ir avanzando, es el domingo del anuncio de la conversión. Ya lo hicimos, ¿verdad? Sí. Conversión. ¿Y qué significa conversión? Significa volverse a. Eso significa conversión, volverse a. Y leímos el Evangelio de quién. Vamos a ver los que fuimos a misa el domingo. El Evangelio de San Mateo. ¿En qué tentaciones? Las del desierto. Segundo domingo, que es mañana, o ya hoy por la tarde, a partir de las misas de anunciamos la misericordia. Misericordia, miserere y cordis. Cordis, corazón. Corazón con el miser.
la misericordia. Busque San Mateo 17, 1, 9. ¿Qué vamos a encontrar ahí? San Mateo 17, 1, 9. Este evangelio usted se lo debe de saber al dedillo. ¿Por qué? Porque el evangelio es el evangelio de la Transfiguración. el evangelio de la transfiguración. ¿Y qué dice? San Mateo 17, 1, 9. 6 días después, Jesús tomó consigo ¿a quién? Santiago y a Juan su hermano, y los llevó a un monte alto a solas, y se transfiguró ante ellos. Su rostro brilló como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y se le aparecieron ¿quién? Moisés y Elías. Hablando con él, Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres que hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Creen ustedes que Pedro quería construir 3 tiendas? Una para el Señor, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Ah? ¿Qué creen ustedes? Aún estaba hablando cuando una nube luminosa lo cubrió y una voz desde la nube le dijo. ¿Qué le dijo? Este es mi hijo amado. Mi predilecto. ¿Cómo le dice? Escucha. Entonces es el domingo de qué cosa? Del anuncio de la misericordia. Luego viene el tercer domingo. Se va a anunciar la escucha. Y buscamos el Evangelio de San Juan. La escucha. El efetá. Levanta la mano los bautizados. A todos los que estamos acá, el sacerdote nos dijo efetá. Cuando ungió nuestras orejas y ungió nuestra boca. Efetá, ¿para qué? Ábrete a la escucha de la palabra. Luego que la escuches, se va a procesar en tu ser y serás capaz de anunciar. ¿Por medio de qué? De la boca. Encontramos Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 5, 42. Del 5 al 42. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo del 5 al 42. Había allí un hombre enfermo, hacía 38 años. Jesús lo vio echado y sabiendo que llevaba mucho tiempo le dijo: ¿quieres curarte? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que al agitarse el agua me meta en la piscina. Me detengo ahí, lo que estábamos diciendo. ¿Quiénes somos los que venimos al templo? ¿Quiénes somos los que venimos a buscar al Señor? Los enfermos. Jesús dijo: yo no he venido por los sanos, yo vine por los enfermos. No son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Entonces nosotros que en su momento hemos estado enfermos, debemos de tener compasión de aquellos que están enfermos y que necesitan que les llevemos ¿dónde? Que les echemos ¿dónde? En la piscina. Amén. ¿Cuántos domingos van? 3. El cuarto domingo de la Cuaresma anunciamos la confianza. Busca el Salmo 23.
Ese se lo puede usted, ¿verdad, mi amor? ¿Cuál es? El Señor es mi, nada me, aunque pase por valle de tinieblas, ningún mal de temer, porque tú vas conmigo, porque tu mano me protege, porque tu espíritu me guía hacia verdes pastos por amor de tu nombre. Busque Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo del 1 al 41. Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo del 1 al 41. Anuncia la confianza. El número 41. ¿Ya lo tenemos? Sí. Dice, de camino vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este ni sus padres. Nació ciego para que resplandezca en él el poder de Dios. Debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. Cuando viene la noche, nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, le untó con ellos los ojos y le dijo, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Y de ahí continúa, pero por el tiempo me detengo hasta ahí. Puntos importantes que acontecen en ese pasaje. ¿Qué se anuncia en el cuarto domingo? Dijimos la Confianza. ¿Por qué creen ustedes que se anuncia la confianza y se apoya en el evangelio de este ciego? ¿Qué necesitaba el ciego? Traduzcamos confianza, quitemos la palabra confianza y pongamos fe. Porque ¿qué hace el maestro? Escupió, agarró lodo y se lo puso en los ojos y le dice, ve y lávate en la piscina, por el amor de Dios. Está ciego. ¿Y cómo va a ir a la piscina? ¿Sí? Y le dice encima, lávate. ¿Qué tuvo que tener ardiendo este ciego? Que el que lo estaba haciendo no le estuviese dando mentira. Entonces se llenó de qué? ¿Y por qué creen ustedes que se llenó de confianza? Porque el domingo anterior era el domingo de la escucha. ¿Y qué dice Hebreo? Que la confianza, que la fe viene por la... ¿De qué cosa? De la palabra. Entonces nos damos cuenta cómo la cuaresma me va llevando, me va preparando para vivir ¿qué cosa? Al máximo la... Quinto domingo, anunciamos la redención. Anunciamos la redención. Buscamos San Juan capítulo 11, versículo del 1 al 45. ¿Ya lo tenemos? Sí.
Del 1 al 45. Jesús en Betania. Había un enfermo, Lázaro de Betania, el pueblecito de María y de su hermana Marta. María era la que ungió con perfume al Señor y le ungió los pies con sus cabellos. Su hermano estaba enfermo. Las hermanas mandaron a decir al Señor: tu amigo está enfermo. Jesús, al enterarse, dijo: esta enfermedad no es de muerte, sino para que resplandezca la gloria de Dios y la gloria del Hijo de Dios. Jesús era muy amigo de Marta, de su hermana y de Lázaro, y aun que supo que estaba enfermo, se entretuvo aún 2 días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: vámonos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco querían aprender de los judíos, ¿y vas a volver allí? Jesús contestó: ¿no tiene 12 horas el día? Si uno anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si uno anda de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y añadió: Lázaro, nuestro amigo, duerme, pero voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si duerme se recuperará. Pero Jesús hablaba de su muerte y ellos creyeron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Vamos a verlo. Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a sus compañeros: vamos también nosotros a morir con él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La lectura continúa y se va a dar un suceso extraordinario y que va a marcar la sentencia de muerte para el verbo. Porque aquellos que se dan cuenta que vuelve a la vida, ojo, no es resurrección, sino que lo vuelve a la vida, porque Lázaro va a volver a morir más adelante, lo vuelve a la vida, no resurrección como la de Cristo, ¿sí? Lo trae a la vida, y ese acontecimiento, ese milagro, va a hacer que tomen la decisión para matar. ¿En qué domingo estamos? En el domingo de la redención. Porque Jesús le va a decir a Marta: Marta, Marta, no te he dicho que sí verás la gloria de Dios. ¿Cómo vamos a ver la gloria de Dios nosotros, hermanos? Creyendo. Porque solo aquel que cree es capaz de casarse, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, porque se casó usted con su esposo. Porque le dijo que usted era su Dios. ¿Sí o no? Si no, no se casa. ¿Y qué hizo usted cuando fue al altar? Le dijo: te acepto a ti y prometo serte fiel, amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. ¿Qué tiene que ver eso, hermano Fernando, con lo que estamos viendo? Es que cuando usted fue a hacer su retiro del querigma, hizo lo mismo con el Señor. Entonces, como le decimos en los matrimonios, no se aceptan devoluciones. Así le decimos a los servidores: no tire la toalla, porque no se aceptan devoluciones. ¿Amén? Amén. Así que no venga: padre, ya no aguanto, tiro mi toalla, debe tiempo. No se aceptan devoluciones. Porque nadie que pone el pie en el arado y ve hacia atrás es digno de ser discípulo. Entonces le va a servir una palabra. Anoten: a pesar de seguir siendo discípulo. A pesar de. ¿A pesar de qué? Todo lo que le pueda caber. A pesar de. A pesar de. No es culpa de Dios lo malo que nos pasa. Todo lo bueno que nos pasa viene de Dios. Lo malo que nos pasa, porque Dios no tienta a nadie.
Dice la palabra. Y la fe viene por la. Entonces la palabra me dice que Dios no tienta. Pero muchas veces en ese sufrimiento que vivimos o en ese desierto, Dios saca provecho. Porque en ese momento de dificultad nosotros nos redireccionamos, nosotros nos convertimos, nosotros volvemos ¿a quién? A nuestro amor. ¿Ven? Entonces, como lo mismo que yo le digo a usted, usted lo va a ir a replicar a su comunidad, allá también les enseña las dos palabras. No se aceptan devoluciones y a pesar de, usted siga creciendo. Amén. Amén. Y si se le va, vaya buscando. Y vengo. No se aceptan devoluciones y a pesar de, yo vengo acá. Y luego del quinto domingo, que es el domingo de la redención, entramos al domingo de Ramos, que es el domingo donde se anuncia la cercanía. La cercanía del Señor. Y ahí se va a leer toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuántos domingos son? ¿Ah? ¿Cuántos domingos son? Si este es el domingo de la pasión, ¿qué domingo me queda? El de la. Entonces ahí se da el cambio del semáforo. Cambia de morado a ¿qué color? Y entramos al siguiente tiempo del ciclo. Y vamos a estar ¿cuántos días? Preparándonos para Pentecostés. 50. ¿Y a los cuántos días se va el verbo? A los. De ahí que usted allá en el pueblo, ¿verdad?, le hace el novenario y a los 40 días ayuno. ¿Por qué? ¿Ayuno? ¿Por qué? Y como todo lo que empieza tiene que terminar, colorín colorado, este mensaje se acabó. Gracias. Muchas gracias. Se le va a entregar un documento de Sí. esto, ¿verdad? Eso le iba a decir, que el folleto que contiene todo lo que el hermano nos ha hablado, él nos ha hecho un resumen excelente. Ya ves por qué es importante venir a esta reunión de catequesis para que podamos, los que venimos aquí, poder dar una buena catequesis también. El que solo recibe el folleto, ve ese folleto tan grande que no ve cómo resumirlo, ¿verdad? Pero aquí ya el hermano nos hizo un resumen excelente y nos queda más claro de la Cuaresma. La idea que traíamos al inicio, que es pura religiosidad, pues se nos queda súper completo en nuestra mente y tenemos que proyectar eso. Si nuestros hermanos, ojalá que todos los que han venido también tengan esa ayuda con sus hermanos, ¿verdad?, para informarles de lo que han recibido aquí. Obviamente, pues quisiéramos que ustedes también nos inviten para que vengan. Es cierto que aquí no cabemos todos, pero el día que se llene vamos a tener hasta allá. Vamos a la parroquia. Lo hacemos hasta allá y tenemos parlantes para hacerlo, pero es necesario los parlantes. Realmente ya para que. Así es que el folleto que les vamos a dar contiene todo eso y también decirles que nuestro hermano sigue el otro mes. El 1 de abril vamos a tener la Pascua también con él y es otro folleto similar a este. Está bien bonito porque realmente no conocemos, hay que decirlo, nosotros no sé cómo se sienten ahora después de vivir a cómo veníamos del concepto de Cuaresma que traíamos. Solo sé que nada sé. ¿Perdón? Solo sé que nada sé. No, No, pues, yo a veces- siento que en mi caso personal, o sea,
dejado como encendida, creo yo, porque yo me he sentido como Pedro antes de ser amado. Sí, Ajá, así, exacto. sí, así es. Todos nos sentimos así, hermano. Sí, ¿verdad? Así que estamos en familia. Ay, chao. Y también alguna consulta, algo que no haya quedado claro, también todavía lo tenemos a él para que nos pueda dar alguna explicación. ¿Sí? Iba a preguntar, ¿verdad? Sí, solo quisiera preguntar, hermano Fernando, cuando dice dejémonos amar por Dios, ¿será igual decir abandonarnos en el Señor? ¿Sí? Por eso es que Juan va a decir, es necesario que yo disminuya para que Él crezca en mí. Entonces cuando yo disminuyo y disminuir a mi soberbia, a mi ego, a todo lo humano, Él va tomando poco a poco. No lo hace de golpe porque reventaríamos del amor inmenso que Él nos tiene. Entonces lo va haciendo poco a poco. En mi caso ha necesitado 23 años para que yo sea ahora completamente diferente a como era 23 años atrás. Han sido poco a poco. Obviamente, el tiempo que yo me he tardado no será el tiempo que usted se tardará. En usted va a ser menos porque es menos pecador que Adelante, Lupita. Pero mire, es curioso, ¿verdad? Que nos dicen siempre que por qué se repite la cuaresma, que por qué se repite Exacto. todo. Y mire, la iglesia nos da una oportunidad Exacto. para convertirnos año con año, ¿verdad? Exacto. Y después de ese proceso, recibir el Espíritu Santo. Y si esto lo hiciéramos bien ya todo este tiempo, iríamos cambiando cada vez más y más. Ay, Seríamos mejores Exacto. cristianos. Sí, Ese es el deber ser. sí. Y por eso lo estamos haciendo. Por eso es el deber ser. ¿Alguien más? Lo peor que no sabemos si vamos a vivir otra vez. Exacto. Por eso. Es una oportunidad que hay que La última. dar. Puede ser. Imagínense los que murieron en pandemia. Sí, Pues, ya no vieron. el padre César Sánchez. Sí, imagino, pues. Fukushima, por eso. No vivió. Yo les digo a los miembros de mi comunidad que yo la verdad me siento bien agradecida con el Señor ya te decía que era reempujada, porque les comento que solo me dijeron que de otro modo iba a venir a ser yo coordinadora en otra situación, no como estamos ahorita, como estoy. Pero creo yo que una de las bendiciones más grandes que tenemos todos, al menos en el caso personal, es primera vez que yo recibo una charla, y vamos a dejar lo de la ballena. Y voy aprendiendo igual, ¿vea? Voy Así es. gateando Porque prácticamente. es Disciplinar. Y Sí, entonces disciplinar. la bendición es que les digo que yo recibo esta catequesis de la mejor manera, súper entendible, y recibo primero yo el tema para después Bueno, compartirlo. Y no, ojo, no se queden con esto. Les van a entregar eso y ustedes lean, o lo que no entienden, llamen al coordinador, o si tienen más confianza con otra persona, pero lo importante es que usted lo vaya saboreando. Ahí dice que por el tiempo no es por lo más profundo, dice. Léanlo, busquen el libro de Juan, no le estoy mintiendo. Entonces la gente viene para que nosotros entendamos en la catequesis básica y le dicen al niño, se lo comió un gran pez, pero desde ahí nos metieron eso. Y nosotros nos quedamos, nos decía el párroco, Padre Carlos, en esta semana, muchas veces nosotros los adultos queremos batallar con dificultades de adultos, en la fe de adultos, con la catequesis básica. Y ahí es donde estamos fracasando. Entonces necesitamos llegar a una catequesis de adulto, ya no la de niño, para que me ayude a poder salir con los problemas del adulto. Un gran océano, y de hilo, prefiguración de la gran oscuridad que se traga al verbo, por eso es que lo vomita, porque no puede corromperse el cuerpo del verbo, porque no tiene pecado, entonces la muerte lo vomita, por eso es que dice lo vomita. Imagínense cómo es que pasaría horas hablando de mí. Ok, a continuación viene nuestra hermana a hablar de los temas del mes anterior. ¿Qué es esto?
ya saben. Quedamos para el. Sí, yo también llamo. Que el Señor me lo bendiga. Cuídense. Los temas de la vez pasada, pues fueron como las plantas, suculentos, ¿verdad? Sí, suculentos. ¿Cómo les fue con el primer tema? A mí me gustaría, dice, ¿cómo se llamaba el primer tema? De grupo a comunidad. Que sus apuntes. De grupo a comunidad. Ajá. De grupo a comunidad. A nosotros nos fue bien. ¿Les fue bien a ustedes? Sí. Contarnos algo sobre yo le decía aquí a una hermana de que, bueno, me alegra de que del sector 7 casi estamos todos los coordinadores, bendito sea el Señor. Qué bendición. Y le digo yo a ella de que, pues mi experiencia, pues ya todos lo saben, ¿verdad? Y le digo a ella que no, que le eche ganas. Y yo lo que he hecho, pues que les digo a mis hermanos, hoy te toca dar un tema a vos, ahí te mando la catequesis y si quieres que te ayude, que ayude. Pero bendito sea Dios que mis hermanos son